Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. ¿Cómo están? Pueden tomar asiento. Qué gusto poder llegar hasta ustedes. Bienvenidos aquellos que tienen poco entre nosotros congregándose, o si hoy es tu primera ocasión que estás con nosotros en Iglesia Vida, seas muy bienvenido. Estamos viviendo tiempos difíciles con el COVID alrededor de nosotros. Les recuerdo que por favor usen todos sus mascarillas, tapándose bien la nariz, porque eso es parte que protegemos nuestras vidas y protegemos la vida de otras personas. Y es importante tener todos los cuidados. Ha sido nuestra experiencia, muchas gracias hermano, ha sido nuestra experiencia que cuando tomamos los cuidados necesarios, por la gracia de Dios nosotros todavía no nos hemos enfermado, aunque sabemos que somos propensos, que nadie es inmune a poder enfermarse, pero una gran parte es el cuidado que nosotros tenemos en casa y el uso de la mascarilla de verdad que reduce muchísimo las posibilidades. Y como iglesia somos una de esas iglesias que ha hecho una diferencia en cuidarnos. Estuvimos por muchos meses teniendo todo virtual cuando recién comenzaba esto, pero gracias a Dios, hasta donde nosotros sabemos, no ha habido un contagio dentro de la iglesia y le damos gracias a Dios por eso. Gracias a todos los que están siendo partes, que nos cuidamos unos a otros. Y vamos a continuar adelante porque la obra de Dios continúa, la vida continúa, con precauciones, con amor al prójimo, pero vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Les tengo una noticia estoy muy feliz porque esta semana pasada lanzamos el seminario bíblico en línea. El Señor me permitió entre el año 2004 al año 2012 tener un instituto bíblico teológico que el Señor levantó líderes, capacitó a personas para servir al Señor, levantó pastores, personas que ahora sabemos que están sirviendo al Señor en diferentes lugares. Y es un seminario en el que invertí muchísimas horas, alrededor de 3,500 horas de preparación para las clases alrededor de estos años, más los repasos, la segunda ocasión del seminario. Y yo les puedo decir que es un seminario muy bonito para capacitarte para servir a Dios, para conocer cómo interpretar la Biblia, para conocer la Biblia libro por libro. Y ahorita, gracias a Dios, esta mañana que chequeé, estábamos a una persona de estar en 80 suscriptores. Así que, gloria a Dios, 80 personas que se han inscrito. Le damos muchas gracias a Dios de países de Chile, de Argentina, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Perú y inclusive de Suiza y de España. Así que gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor por eso. Le damos las gracias a Dios. Y mira qué privilegio que Dios nos permita como iglesia ser parte de que Dios levante pastores, siervos y siervas de Dios o personas útiles en sus iglesias en otros lugares. ¿No creen que es una bendición grande eso? Así que sigan los estudios. Usted puede encontrar todo en seminariobíblicoenlinea.com. Y ya tuvimos la primera clase de hermenéutica. El martes va a salir la segunda clase, que son las reglas y principios para una correcta interpretación de la Biblia. Creemos que estamos en un tiempo donde hay mucha necesidad de pastores y líderes sanos para Dios y mujeres de Dios que también se equipan para servir al Señor. Entonces es importante que estemos orando. Les pido sus oraciones. Estoy muy, muy emocionado, muy contento por esto que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Bueno, vamos a continuar estamos viendo una serie que he comenzado, que vamos a estar por muchas semanas en esta serie. Vamos a tener algunas interrupciones de la serie cuando tenemos algún invitado de casa a predicar, o también el último de mes es un tiempo evangelístico para que invites a tus amigos, familiares, porque mi esposa y yo vamos a estar trayendo un tema sobre la salvación muy importante de los discipulados que Dios ha usado tanto en nuestra iglesia. Vamos a estar compartiéndolo para todos, porque hay personas que no lo han tomado y sobre todo personas que nos siguen desde otros países y queremos que tengan esta sana formación en la palabra de Dios. Y va a ser un tiempo muy hermoso de reflexionar sobre qué es la salvación que Dios nos ha dado y que está disponible a todo aquel que crea. Así que el último de este mes, 30 de enero, vamos a tener este tema. Y el 13 de febrero, mi esposa y yo vamos a traer el tema de una conferencia matrimonial en vivo el domingo. Así que estemos preparados, invitando personas porque ya falta un mes. Pero hemos comenzado una serie en la carta de Pablo a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica era una iglesia en Grecia, en el mar Mediterráneo. Estaba compuesta de nuevos cristianos, personas que crecieron en el mundo grecorromano, adorando a diferentes dioses de la fertilidad, dioses de la naturaleza. Tenían una cultura que no tenía los valores morales que tienen los cristianos o que tenía el pueblo de Dios en aquel entonces. Y conocieron de Jesús y su corazón empezó a ver cambios en su vida
y Pablo tuvo que salir corriendo porque hubo un grupo de judíos que le levantaron falsos y una multitud en contra de él. Él envió a Timoteo, que era un colaborador muy querido para Pablo, y le trajo noticias que los tesalonicenses seguían firmes en la fe. Creo que es una carta muy relevante para nuestros tiempos porque también estamos rodeados alrededor nuestro de inmoralidad. Cada vez más, déjame decirte que es una cultura post-cristiana. Yo veo que en Estados Unidos muchos canales, como por ejemplo Netflix o Disney o otros canales, avanzan su agenda liberal en contra de los principios de Dios, y cuando presentan a un cristiano lo presentan como hipócrita, como inmoral, como falso, desgraciadamente porque ha habido gente así, malos ejemplos, pero en realidad hay mucho, es como que el cristianismo es como un enemigo para los medios de comunicación liberales de nuestros tiempos, y tenemos que filtrar eso y hablar con nuestros hijos, porque la realidad es que el cristianismo, la esperanza que da Jesús, sigue siendo la mejor esperanza de esta tierra, de este mundo. El mundo sin Dios vive vidas sin propósito. Nada más se juntan, viven, fracasan relaciones, prueban otra, caen en codependencia de adicciones en sus vidas. Y Jesús es el que viene y nos rescata, nos perdona, nos da identidad. Y la verdad es de que hasta nuestros tiempos no existe organización como la Iglesia de Cristo en este mundo. Mucho daño se ha hecho en el nombre de la religión en el mundo. Ha habido falsos líderes que han dañado la vida de muchas personas. Y cuando alguien tiene una experiencia mala en una secta, en una religión falsa o en una iglesia verdadera con un liderazgo corrupto, su corazón se desilusiona y dice, no, la religión es el opio de los pueblos. Mira lo que la gente hace en el nombre de Dios, bola de hipócritas. Y es cierto, hay gente así y la Biblia nos dice que va a venir esa gente. Pero lo que la gente pierde de vista es que no hay organización en el mundo que ha hecho tanto bien a la humanidad como la iglesia cristiana en la historia de la humanidad. Todos conocen la Cruz Roja, the Red Cross, la Cruz Roja. ¿Por qué surgió la Cruz Roja? Porque surgió del movimiento de cristianos tratando de ayudar a los desvalidos, a la gente enferma, a la gente necesitada. Cuando en la antigüedad algunos desechaban a sus niños o los querían abortar o tirar a la basura porque venían con algún defecto genético o algún problema de salud, los cristianos iban por los caminos y adoptaban a esos niños y cuidaban de los enfermos y cuidaban de los desvalidos, alimentaban a las viudas, a los pobres. Las escuelas que han ayudado al mundo a estar en una mejor situación de educación y que eso ha avanzado la ciencia, fueron inventadas en la iglesia, las escuelas. Las primeras universidades fueron universidades cristianas. Los primeros científicos como Newton y como Pasteur y como científicos que avanzaron la ciencia médica eran personas que creían que Dios había creado el mundo con un propósito y que nosotros a través de la ciencia podemos descubrir cosas que traen sanidad y cura a las personas enfermas. Entonces no dejes que te engañen en contra de la religión o de la iglesia, porque la iglesia, no hay institución ahorita en el mundo que saque a la gente de las adicciones de la droga, que saque a la gente de la depresión y de los suicidios, que saque a la gente de la ansiedad y de las vidas que no tienen esperanza como Cristo Jesús lo hace. No hay organización así en el mundo. Y tú y yo somos parte de esa organización. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, sus manos que traen sanidad, sus pies que vamos a donde hay necesidad, y dejémonos usar por Dios para que su reino avance, para que mucha gente sea libre en Cristo Jesús. Esa es la misión que Dios nos ha dado, ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Sé fiel a Dios, aunque nadie lo note. Tú eres parte de ese pueblo de Dios. A veces, cuando recién comenzamos, no nos damos cuenta que Dios puede usar nuestra vida. Y muchos comenzamos a caminar con Cristo y nos damos cuenta que tenemos un mensaje que nos ha dado esperanza, que ha transformado nuestra vida, que nos ha cambiado para bien. Y cuando empezamos a compartir y empezamos a ver que hay gente que sí tiene hambre de Dios y que le hablamos de Dios y dice, dime más, o vemos los ojos abiertos, el interés de querer saber, y descubren que en Jesús son amados, que Dios tiene un propósito para sus vidas, y cuando tú empiezas a ver el cambio que Dios hace en vidas que tú y yo les compartimos de Cristo, eso nos emociona y empezamos a ver y decir, oye, espérate, hay gente que necesita saber de esto, necesitamos decírselo a los demás.
ir y hacer discípulos de Jesús de todas las naciones. Y cuando empezamos a servir a Dios, empezamos a descubrir, ¿y dónde sirvo? ¿Y a quién le hablo? ¿Y cómo le hago? Y mira, en la iglesia hay necesidad de ayudar en la clase de los niños con la manualidad, hay necesidad del ministerio de seguridad, en el sonido, en la proyección, y empezamos a encontrar nuestro lugar. Y algunas experiencias son bonitas, otras no tanto, porque convivimos con alguna persona que no nos saludó o nos habló mal, porque los seres humanos son imperfectos. Y a veces notamos que alguien empieza a sobresalir, que hay gente que tiene en la iglesia 10, 15 años y no están sirviendo en un ministerio que es visible, y de repente llega alguien, tiene 2, 3 años de cristiano y empieza a servir. Recuerdo cuando llegaron en nuestra iglesia, para nuestra audiencia en línea tenemos una pareja muy hermosa, Sergio y Celia. Tiene un testimonio precioso que una vez nos comentaron, que el Señor de verdad lo rescató a Sergio, sanó su matrimonio. Y recuerdo que él creo que él compartió: Señor, ayúdame si de verdad existes. Y Dios puso todo. Estuvo Gaby y Arturo, se casaron, los invitaron a su boda. Y cuando supo que era una boda cristiana, como que no querían venir. Y vinieron, les encantó el sábado y el domingo estaban en la iglesia. La tercera semana que estuvieron, yo les dije, porque veía mucho interés en ellos, no sé, sentí el Señor, les dije, ¿puedo ir a visitarlos? Y fui y les visité, y terminando de compartirles de Jesús, nos recibieron con mucho amor. Los que los conocen saben que son personas muy lindas, grandes anfitriones, cocinan bien rico. Y cuando estábamos en su casa terminando, me acuerdo que estaba Sergio, Celia y su hermana Gaby, y les dije, ¿no quisieran entregar su vida a Jesucristo para seguirle como su Salvador? Dijeron que sí. Nos tomamos de la mano en la sala, todavía me acuerdo de ese lugar, y con lágrimas en los ojos entregaron su vida a Cristo. Y empecé a ver un cambio en su vida. Estaban hasta Bellevue, nosotros vivimos en Federal Way, y empezamos a ir seguido por muchos meses a darles un discipulado. Y yo empecé a ver que en ellos tenían hambre de Dios, y tenían preguntas, y tenían deseo. Y cuando venía una persona nueva, se conectaban y le decían, querían que ellos vivieran lo que ellos vivieron, de la transformación de vida que Cristo Jesús hace en nosotros, la paz que trae, cómo nos rescata de las adicciones, del pecado, restaura matrimonios. Y entonces yo les dije, Sergio y Celia, quisiera hablar con ustedes. ¿No les gustaría probar en liderar el ministerio de bienvenida, que cuando llega una persona nueva le reciban con amor y le digan cómo pueden crecer en Cristo nuestra iglesia? Y ellos dijeron, pues se vieron así un poquito confundidos, pero dijeron, pues si usted nos dice cómo, hermano, claro que sí, había disposición. Yo lo que vi en ellos fue disposición y amor al Señor, y que naturalmente querían hacerlo. Por alguna persona que estuviera en nuestra iglesia podría haber pensado, yo tengo 2 años aquí, yo tengo aquí desde hace 10 años antes que llegara el pastor Carlos Andrés a la iglesia. ¿Y cómo es posible que no me ofrecieron a mí esa oportunidad? Y esta familia llega, y a los 10 meses de llegar ya están sirviendo como coordinadores del ministerio de bienvenida. ¿Cómo es posible? Esto es una injusticia. Podría haber gente que piensa eso. ¿Siguen mi tren de pensamiento? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A veces servimos a Dios y ansiamos un reconocimiento o estar en una posición de ministerio que la gente diga, qué bien lo haces. Y es importante entender que Dios a todos, a cada uno de nosotros nos ha dado un don. Tú que estás escuchando a la distancia, y cada uno de ustedes que está aquí en Iglesia Vida, físicamente, localmente, Dios te ha dado un don para servir a la iglesia. Que no lo uses es otra cosa. Que no lo hayas descubierto, eso es otra cosa. Pero tú tienes dones que Dios te dio. Y esos dones bendicen la obra de Dios, bendicen su reino. Pero no basta con tener un don, también hay que tener el hambre y el deseo de querer servir, porque servir es una cuestión del corazón, voluntaria. A nadie se le obliga a servir. Y también tienes que tener el carácter, porque si dices que vas a llegar y no llegas, no vas a ser parte del ministerio porque eres una persona irresponsable. O si tienes el deseo pero nunca lo llevas a cabo, nunca vas a estar sirviendo. Te vas a quedar espiritualmente en un nivel que no avanzaste más porque no pusiste a servir el don que Dios te ha dado. Yo te quiero animar hoy que tú le digas, Dios, ¿para qué soy bueno? Porque aquí en Cristo no hay buenos para nada. En Cristo todos somos buenos para algo, pero necesitamos descubrirlo y equiparnos. Y para eso tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Sé fiel a Dios.
sabiendo que ¿para quién servimos? Para el Señor. Servimos al Señor y por amor nos servimos unos a otros, pero al final del Señor recibiremos la recompensa. Él es el que ve nuestro corazón. Sé fiel a Dios aunque nadie lo note. Aun si nadie lo nota, sé fiel a Dios. En este pasaje de Tesalonicenses hubo algo que captó mi corazón y mi atención, que la carta no solamente la escribe el apóstol Pablo. Comienza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Quiero hacer una pregunta a todos los que están aquí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del gran apóstol Pablo, de San Pablo? Levante la mano si ha escuchado de San Pablo. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en la Biblia de Timoteo? Levante la mano si han escuchado de Timoteo. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Silvano? Mucho menos manos levantadas, ¿verdad? Mucho menos manos levantadas que han escuchado de Silvano. Entonces, ¿quién es este Silvano? No es Sultano, ni Mengano tampoco, es Silvano. Pablo, Silvano y Timoteo escriben esta carta y dicen en el verso 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Vemos que había oración entre Timoteo, Pablo y Silvano orando por esta nueva iglesia, los tesalonicenses. O sea, Silvano es parte de el grupo que llevó la palabra de Dios, que estuvo con esta iglesia de Tesalónica y que estaba en oración por ellos. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, su nombre aparece 250 veces, Pablo y Saulo, en el Nuevo Testamento. Escribió 13 cartas de los 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Timoteo, su nombre se menciona 27 veces y hay 2 cartas de Pablo a Timoteo en la Biblia. Y sabemos que Timoteo fue como un hijo en la fe para Pablo, que Pablo ayudó a que creciera en la fe y a que sirviera a Dios como un delegado de Pablo como apóstol, lo dejó a cargo de la iglesia en Éfeso. Pero ¿quién es Silvano? Bueno, Silas es el mismo que Silvano. El nombre Silas, su nombre hebreo, venía del nombre Saulo o Saúl, como el rey Saúl. Se le conocía Silas en el mundo griego y en el mundo romano, porque era un ciudadano romano, se le llamaba Silvano. Entonces Silvano es el Silas de Hechos capítulo 16, cuando Pablo se encuentra en la cárcel en Filipos, agarrado de manos y pies, sujetado por un cepo incómodo después de haber sido azotado. ¿Recuerda esa historia en Hechos 16? Este es Silas, Silvano, es este hombre de Dios. En Primera de Pedro 5:12 hay una nota muy importante del apóstol Pedro, uno de los apóstoles más importantes que estuvo con Jesús, y dice, con la ayuda de ¿quién? De Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos. Vemos que Pedro escribió esta carta con ayuda de ¿quién? Con ayuda probablemente como su escriba, con ayuda de, traduciendo más al griego, con ayuda de Silvano, a quien consideraba un hermano fiel. La palabra fiel es confiable, leal, digno de confianza. ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona confiable, leal y digna de confianza? Que la gente te dice, tú le dices a una persona, voy a llegar el lunes a las 7. Y llegas el lunes a las 7. No, ni siquiera te apareces y no les avisas ni nada. O les dices, no, la otra semana y nunca llegaste. ¿Sí? O yo voy a servir, pero nunca comienzas a servir. ¿Es eso ser una persona confiable? No. Algunos de ustedes tienen un margen de crecimiento para aprender a ser fieles a Dios. Dios quiere que seamos fieles, confiables, leales, dignos de confianza. Es interesante porque no sabemos mucho de Silvano. No sabemos mucho de él. Lo único que sabemos es lo que vemos, que aparece de la nada, aparece en Hechos capítulo 15 y después de Hechos 18 en Corinto se desaparece. Ya no sabemos nada más de Silvano. Lo que sí sabemos es que Pedro dice que el que estuvo con él, que le ayudó al escribir esta carta y que era una persona fiel. Bueno, no fue menos conocido que Pablo por falta de entrega, amor y servicio, porque lo que vemos de él en Hechos 16 es una persona dispuesta a sufrir por Cristo,
dispuesta a amar y consolar a los cristianos. Ahorita vamos a ver unos versículos, todos los versículos donde Él aparece. Pero lo que vemos es que tenía entrega por el Señor, tenía amor a Dios y servía a Dios. ¿Cuántos le preguntas a la gente en la calle, ¿has escuchado del apóstol Pablo? Oh, claro que sí, un hombre de Dios que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Has escuchado de Silvano? ¿De quién? Silvano, no he escuchado de él. ¿Qué es lo que hace que Pablo tuviera un papel de protagonista, de preeminencia? Porque en la iglesia a veces así sucede. Yo como pastor tengo un papel protagonista. ¿Por qué? Porque estoy al frente trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro líder de alabanza tiene un papel protagonista. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve que está al frente cantando y guiándonos en la adoración a Dios. Pero ¿quién de ustedes conoce, no sé, por ejemplo, a nuestra hermana Sandra, que estuvo con un bebito que necesitaba unos brazos de amor el domingo, cambiando un pañalito, dándole amor a ese bebito, cuidándole al pendiente, para que nosotros pudiéramos escuchar el mensaje de Dios y no escucháramos y los niños llorando y nadie entiende la palabra de Dios porque hay distracciones. Pero gracias a ese amor de personas que están en el ministerio de bebés, podemos nosotros disfrutar esto. Gracias a personas que están asegurándose que los micrófonos funcionan, que todo está listo para comenzar, que ponen las sillas, usted se puede sentar y puede disfrutar esta alabanza. Gracias a que Ramón pasó horas en la semana en el bajo, educándose, ensayando las alabanzas, podemos sentarnos y alabar a nuestro Dios y ni siquiera pensamos, nada más oímos algo hermoso de alabanza y nos unimos a alabar a Dios. Dígame si no, ¿verdad que sí? Gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes en sus ministerios, es posible que podamos tener un servicio de adoración a Dios. Y eso es maravilloso porque somos un equipo. Ahora, no se ve. Muchos ministerios que hacen posible la iglesia no son visibles, pero sin ellos no sería posible o no sería lo mismo. Son indispensables aunque no se vean. Silvano, su ministerio fue notorio. Tenemos una carta donde Pedro dice que fue un hermano fiel que estuvo con él, pero no fue notorio como Pablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No escribió cartas, no fue tan conocido, no logró tantas cosas como Pablo. Hay personas que sobresalen más que nosotros porque están dispuestos a hacer más que nosotros. A veces nos enojamos y decimos, ¿por qué no me dieron a mí el ascenso en el trabajo? ¿Por qué yo no he logrado salir adelante y poner un negocio como mi compadre, como mi hermano, como mi primo, como el vecino o mi amigo de la infancia? ¿Por qué yo no he podido? Y lo que tú no sabes es las horas de trabajo, las horas de esfuerzo que esa persona ha tratado de sacar adelante las cosas, quitando 1000 obstáculos para estar donde está. O lo que tú no sabes es que esa persona mostró fidelidad y estuvo en los estudios bíblicos de integración, está conectado en un grupo de vida, están siendo fiel a Dios con su vida, con sus recursos al compartir de Jesús. Cuando hay un entrenamiento están presentes. Y quizá hacen o están dispuestos a hacer lo que tú o yo quizá no estamos dispuestos. Hay que considerar eso antes de enojarnos o sentir que es una injusticia. Hay personas que sobresalen más que nosotros porque sus dones, capacidades o su personalidad sobresale más que la nuestra. Y por supuesto, también existen muchas injusticias. Primero que nada, hablando de los dones. Hay una persona que se para al frente y canta y dices, qué buena voz, qué hermoso. Es una voz que quiero seguir escuchando, que me guía a la adoración. Y hay otra persona que se para al frente y canta y se le salen los gallos y las gallinas y los pollitos. Y vemos que se desafinan, se desentonan. ¿A quién crees que se le va a dar la oportunidad de ser la persona que está al frente cantando? ¿A la persona que se desafina o a la persona que canta bien? La Biblia siempre habla que cuando en el templo de Israel se preparaban los cantores para adorar a Dios, dice que eran cantores escogidos, los mejores. ¿Por qué? Porque Dios merece que le demos lo mejor. Ahora, ¿qué significa? Que la persona que no canta tan bien, le hacemos a un lado, tú no sirves. No, esa persona que no, para empezar, sí, su don no es el cantar, si se le dice con amor, ¿sabes qué? Querido hermano, hermana, busca otra cosa, porque eso
no es tu don cantar. Tienes otra área en la que puedes servir. Pero si esa persona canta más o menos, pues puede cantar en un coro que a lo mejor no es la voz principal. Podemos buscar y a ver si encontramos un lugar para esa persona. Ahora, ¿qué pasa si la persona que canta súper hermoso anda en el mundo, en el pecado, tiene un mal ejemplo, un mal testimonio? Ahí sí no vamos a decir, porque canta bien lo vamos a poner al principio. No, porque Dios merece que los que estamos al frente busquemos, aunque somos imperfectos, busquemos vivir vidas que agradan a Dios y tener un buen ejemplo. Pero hay gente que tiene más dones y capacidad que nosotros, ¿sí o no? ¿Todos los basquetbolistas son iguales de buenos? Stephen Curry, ahorita con los Warriors en California, es una eminencia ese hombre. Pasó el mayor tiros de tres, el mejor tirador en la historia de básquetbol, period, como dicen en inglés. Récord tras récord tras récord, ese hombre toma la pelota y de tres latina montón de veces. No hay nadie en la historia que ha sido como él. No vas a decir que todos los futbolistas son iguales. Todos son Messi. No Messi de que son medio sucios, sino todos son este jugador Messi o todos son Ronaldo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma capacidad. Entonces, ¿cómo nos adaptamos como cristianos de decir, yo quiero servir a Dios, pero hay gente que lo hace mejor que yo y yo tengo el deseo? Bueno, a veces lo bueno que hacemos no es tan visible. Por ejemplo, tú puedes ser un buen padre en tu casa, una buena mamá, que tomas el tiempo de calmarte cuando estás enojado, de tratar de hablar con tus hijos, de abrir la Biblia y explicarles de Dios y orar con ellos, de tomar oportunidades para enseñarles de Dios y consejos buenos. Pero nadie entre nosotros va a ver cómo eres tú como padre ahí en tu casa. Hay cosas que tú haces que solamente tú y Dios saben y tu familia. ¿Sí? Nadie puede saber si eres un buen esposo o eres un esposo desconsiderado, egoísta. Nadie puede saber si eres un buen empleado en tu trabajo o empleada o eres tramposo o tramposa. Puedes servir a Dios con fidelidad en un ministerio y tu ministerio no es tan visible, no se ve tanto al frente. Por eso es que me gustó reflexionar en la historia de Silvano, porque está en la Biblia, aunque no es alguien no tiene un papel de protagonista. Tanto en los asuntos de la vida como en el servicio a Dios hay personas que sobresalen más que otras. ¿Están de acuerdo conmigo o no? En todo, en el trabajo, en los deportes, en la iglesia, hay gente que tiene más talento, que tiene más... Es más, si tú estás en la bienvenida y hay una persona que dice, hermana, ¿cómo está? Qué gusto verla, y le da un abrazo. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Quién crees que va a tener más contacto de gente que la busca? ¿Esa persona o alguien que está? Hola. Mana. Y en vez de apretar bien la mano, así la mano floja. Bienvenida. Y luego dice, no sé por qué no se me acercan. Hay habilidades sociales, relacionales, personalidad. Y eso afecta la popularidad que tienes entre la gente y qué tanto la gente quiere estar contigo. Es tu culpa que no seas tan extrovertido, que no sepas sonreír, ver a la gente a los ojos, y a lo mejor si en tu casa no eran todos más tímidos o tus papás no eran tan expresivos. No es tu culpa. ¿Te hace valer menos eso como persona? Claro que no te hace valer menos porque Dios ve el corazón. Pero humanamente la gente, como te ven, te tratan porque son humanos. Como te perciben, se acercan o se alejan porque somos humanos. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Entonces hay personas que sobresalen más que otras. Las personas queremos sentirnos útiles, lograr cosas, tener propósito o algún tipo de reconocimiento. ¿Te sientes bien cuando alguien te dice felicidades, qué bien, gracias hermano por servir? Hermana, qué rico cocina usted, cocina súper delicioso. Hermana, las galletitas que hace le quedan excelentes. Hermana, gracias por su clase. Claro que se siente uno bien, ¿o no? Nos sentimos bien si alguien nos reconoce. Ahora, ¿nos reconoce la gente siempre? No, muchas veces nadie ni las gracias nos da. ¿Por qué? Porque pues están todos ocupados, ¿no? Y no porque sean malos, no están pensando en eso, nada más están pensando que lo hicimos para Dios y ya. Pero la realidad es que todos queremos sentir cierto tipo de reconocimiento y cuando otros alcanzan ese reconocimiento, algunos sienten frustración y aún sirviendo a Dios, la gente puede sentir envidia y enojo. Yo decía que hay injusticias porque yo he sabido, por ejemplo, de alguien que es líder de alabanza y no canta tan bien y no lidera la alabanza tan bien. Y de repente hay un joven
o una persona en la iglesia que tiene gran talento y una buena actitud y un buen corazón. Pero como ven que canta mejor, dicen, no, me va a quitar mi puesto. Y yo al estar al frente aquí, me siento realizado porque la gente me reconoce que guío las alabanzas. Pero si le empiezo a dar más plataforma, van a decir, pónganlo a él porque él canta mejor que usted. Mejor lo rezago, no le llamo, lo hago, pongo a un lado, lo pongo abajo de la cama para que nadie, o de la alfombra para que nadie vea, y entonces yo brille. Y se supone que estamos sirviendo a Dios. Es absurdo. ¿Pero usted cree que pasan esas cosas o no pasan? ¿Por qué pasan? Porque somos humanos y porque la iglesia, aunque fue redimida por Cristo, está compuesta de gente pecadora que falla. Por eso el liderazgo es muy importante. Y hay cosas que a veces el liderazgo no ve y cree que todos están bien lindos y no sabe algunas groserías que alguien ha hecho por ahí atrás, porque no lo vemos. Pero lo cierto es que si yo me entero de algo así, digo, hermano, ¿qué pasó? Tienes que poner a esa persona al frente, ¿qué está pasando? Y si esa persona no está apta, se baja. Hay injusticias en este mundo. Cuando otros alcanzan ese reconocimiento, algunos sienten frustración, envidia. Yo quiero animarte a que no te sientas tú, que todo lo que hagas para servir a Dios sea para gloria de su nombre, para vivir para la audiencia de Él, y que sirvas a Dios con fidelidad, te reconozcan o no. Sea tu ministerio visible o nadie se entere que estuviste con un niño mocoso cambiando pañales y llorando y que no se calmaba por una hora. Y nadie se enteró. Llegas a tu casa, a lo mejor hasta te devolvió el bebé, no sé, en tu ropa, y llegas a lavarte o no sé, lo que pasaste en tu ministerio o las frustraciones, puede ser que nadie se dé cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Y hay algo que siempre tenemos que decir: gracias, Padre, por el privilegio de servirte. Aunque no es fácil y hay retos, gracias, Señor. Mira, hay una historia, una parábola que Jesús contó sobre nuestras vidas espirituales. ¿Cuántos han escuchado de la parábola de los talentos? ¿Han escuchado? Y a veces pensamos que son talentos como, ¡ay, qué talento tiene esa persona para tocar el piano! ¿Qué talento tiene para enseñar? No. Los talentos era una medida, un peso de plata o de oro, 38 kilos. Hay diferentes eruditos que piensan que tenían diferentes 38 o 42 kilos de plata o de oro. Y entonces un hombre, dice Jesús, que el reino de los cielos, el reino de Dios es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Dijo, vengan por favor, ustedes son mi equipo de trabajo, mis siervos. Yo voy a repartirles mis bienes y quiero que ustedes los administren. Y a uno le dio, ¿cuántos talentos? 5 talentos, ¿sí? 108 kilos de plata. Esto dice la Nueva Biblia de las Américas, calculándole, 108 kilos de plata. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Ahora, siendo honestos, hermanos, conéctense. Imagínense esto, que te llamo al frente. Ahorita te digo, pasa por favor al frente, hermano. Mira, quiero confiarte un dinero para que lo administres. Y a un hermano aquí le doy $5,000. A otro hermano le doy $2,000 y tú lo estás viendo. Y llego y te digo, hermana, aquí tienes 1,000. ¿Cómo te sentirías? Llegarías a pensar, pero espérate, ¿por qué el pastor o por qué mi jefe, olvídate que no fuera aquí en la iglesia, en tu trabajo, ¿por qué me confió 1,000 y a la empleada de al lado le dio 5,000? ¿Algunos de ustedes se sentirían un poquito mal o no? ¿De ver que le dieron lo menos? ¿Sí? Bueno, mira lo que dice. A cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad y se fue de viaje. En un juego de básquetbol, cuando faltan 4 segundos en el reloj y hay un tiro de 3 puntos que tiene que definir el juego, ¿a quién le van a dar el tiro? Los Chicago Bulls de mi época se lo daban a Michael Jordan o a Steve Kerr, ¿no? ¿A quién se lo van a dar los Warriors? Se lo van a dar a Stephen Curry, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la persona que tiene la mayor probabilidad, según su capacidad, de meter un tiro de 3 y que gane el juego el equipo. Entonces, ¿es injusticia poner a una persona que tiene más talento al frente o no? No, es sentido común. Hay una meta, un propósito y se pone a la persona que lo hace mejor. Entonces, esta persona a cada uno le dio según su capacidad y se fue de viaje. Dice la Biblia que cuando regresó le dijo, dice la Biblia que antes de esto, el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5.
Y el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y lo escondió. Dijo, no sé qué hacer con este talento, pues nada más lo guardo y cuando venga mi Señor se lo doy de regreso y punto. Y aquí está hablando de nuestra vida, que Dios nos ha dado nuestra vida, no para vivir egoístamente enfocadas en las cosas de este mundo, sino para vivir para Dios y para su reino. Decir, Dios, me has dado la oportunidad de dar un abrazo a gente que lo necesita. Me has dado la oportunidad de interceder en oración por otros. Me has dado la oportunidad de conocerte en tu palabra y amarte con el tiempo que me has dado. En vez de usarlo viéndolo telenovelas todo el tiempo, no está mal ver una película de vez en cuando, pero desperdiciamos nuestra vida en cosas que no son importantes. Y Dios dice, ¿qué haces con la vida que te di? ¿Estás conociéndome? ¿Qué haces con la familia que te di? ¿Con la esposa que te di? ¿Con los hijos que te di? Dios nos dice que somos administradores. Somos administradores de la vida que Dios nos dio. ¿Quieres repetir eso conmigo? Somos administradores de la vida que Dios nos dio. Tenemos que administrarla bien. Entonces, el que había recibido 1 cavó en tierra y lo escondió. Dice la Biblia que regresó después de mucho tiempo, vino el Señor y los llamó y en resumen le dijo, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste, tantos kilos de plata o de oro, los produje, los negocié y aquí te produje el doble. ¿Y qué le dijo el Señor? Su Señor le dijo, bien, siervo bueno. ¿Y qué más? Fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué va a hacer el Señor? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, en la alegría de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría escuchar eso de parte de Dios algún día? Cuando estás en la sala de operaciones y de repente se oye pi y tú nada más te vas como pajarito al cielo. Y de repente ves una luz, un túnel y llegas a la presencia de Dios, o llega el momento final y el Señor te dice, bien buena sierva fiel, fuiste fiel en lo poco. Sabemos que somos una bola de imperfectos, que hemos fallado, que somos inmerecedores, indignos, pero la gracia de Dios ha sido grande y nos ha dado su presencia, su espíritu, su salvación. Pero queremos escuchar eso algún día. Y bueno, dice la Biblia, ¿sabes qué es lo maravilloso? Que cuando llegó el que tuvo 5 le dijo eso, pero cuando llegó el que le dio 2, ¿qué dijo? Pues mira, mi otro siervo dio 5 y 5 más. A ti te di 2 y me diste 2. Pues eres fiel, pero no tan fiel como él. ¿Dijo eso? No. Los 2 versículos, versículo 21, versículo 23 de Mateo 25, les dice exactamente lo mismo. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando llega al malo, le dice, siervo malo y perezoso, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará. Ay, qué injusto Dios. No, Dios, tú tienes que ser parejo con todos. ¿A quién le vas a dar trabajo? ¿Al que te dice que llega y no llega? ¿O al que te dice que llega y siempre llega y hace las cosas bien? ¿Al que te dice que lo hace y deja las cosas mal hechas? ¿O al que lo hace y lo hace bien? ¿A quién le vas a dar el trabajo? Es lógico, ¿no? Entonces dice, dice todo el que tiene, más se le dará. Claro, lo haces bien, más negocios. Eres bueno en la pintura, más personas te van a llamar, ven a pintar. Eres bueno en la limpieza, más casas te van a llamar a que vengas a limpiar. Eres bueno en un ministerio, más tiempo vas a estar a cargo de ese ministerio. Y dice, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Ay, qué malo, qué injusto. Pues no, así es la vida. La vida nos fue dada para administrarla. Tremenda parábola, porque en esta parábola me muestra que somos llamados a ser fieles, así como Silvano y Pablo y Timoteo, somos llamados a ser fieles con lo que nos fue dado. Y Mateo 25:15 se ve que a cada uno se le da conforme a ¿qué? A su capacidad. ¿Tienen todos la misma capacidad? ¿Son todos iguales de buenos al cantar? ¿En guiar en la alabanza? ¿Son todos iguales de buenos en comunicar una verdad de la palabra de Dios? ¿Son todos iguales de buenos en tocar un instrumento musical? ¿Son todos iguales de buenos en ser responsables? ¿Son todos iguales de buenos en tener una sonrisa y en recibir a la gente con amor? No, no son todos iguales de buenos.
¿Qué puedes hacer tú? Sé disponible a Dios, sé fiel con lo que te fue dado, aunque lo consideres poca cosa, y dile: Señor, no tengo mucho, soy buena en esto, usa esto en lo que soy buena. Señor, no sé cómo empezar, pero dime, estoy dispuesto a crecer, Señor Jesús. Estoy dispuesto, Dios, a capacitarme. Amén. ¿Sí? Cada uno conforme a su capacidad. Y lo maravilloso de esta parábola es que vemos que Dios recompensa no en base a la cantidad de lo que hiciste, sino en base a si fuiste fiel o no. No en base a tu capacidad o visibilidad, sino en base a qué hiciste con lo que Dios te dio. ¿Están conmigo? Si Dios te dio algo, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? No importa si lo que haces es visible o no, hazlo para el Señor, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Sé fiel a Dios aunque nadie lo note. ¿Se acuerda David? David, ¿quién lo notaba? Un pastorcito de ovejas ahí cuidando las ovejas, despreciado por sus hermanos. Pero venía un lobo y se enfrentaba al lobo. Venía un oso, se enfrentaba al oso. Cuidaba y era responsable de las ovejas que le habían sido dadas. Cuando vio al gigante Goliat, dijo: pues yo sí agarro la onda, no como mis hermanos, dijo. Y agarró la onda y dijo: pues me voy a enfrentar a este gigante que está desafiando a los ejércitos del Dios vivo. Y tú, siendo un muchachito, vas a saber pelear. Dice: pues yo defendía las ovejas y era bueno y sabía y se había entrenado. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo poco. José, vendido por sus hermanos, todo lo que hacía prosperaba. Una mujer quiso seducirlo, esposa de su patrón Potifar, y por culpa de eso cayó en la cárcel. Y luego en la cárcel todo lo que hacía prosperaba. Estaba listo para ser administrador de Egipto, porque fue fiel en lo poco, donde nadie veía, pero Dios sí lo veía. Y la gente alrededor suyo también lo notó, y por eso terminó donde terminó, por la gracia de Dios. Daniel lo mismo. Daniel, un muchacho de Israel, judío, de Judá, que decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey y terminó siendo asesor de imperios, del imperio babilónico y persa. Gran hombre de Dios, Daniel. Todos, hermanos, podemos crecer y sobresalir con disciplina. Yo he visto atletas que eran promedio y de repente cambian de campamento, de entrenamiento, peleadores, boxeadores, peleadores de artes marciales mixtas que estuvieron así en los escondidos, perdían, a veces ganaban, y de repente dicen: no, ahora sí voy a entrar con disciplina. Y de repente ganan, pelean por el campeonato y ganan el cetro. ¿Por qué? Porque se disciplinaron. Todos podemos ser usados por Dios si nos disciplinamos. La pregunta es: ¿para qué quieres sobresalir? ¿Cuál es la motivación de tu corazón que quieres estar al frente? Líderes de alabanza que escuchan a la distancia, jóvenes y jovencitas que tienes una voz y quieres alabar a Dios, hombres que quieren predicar la palabra de Dios y llevarla y anunciarla a la gente. La pregunta es, siempre la pregunta para Dios es: ¿por qué quieres hacerlo? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Porque si la motivación de tu corazón es que quiero que me noten, quiero sobresalir, quiero que la gente me diga que lo haga muy bien, ¿es esa la razón correcta para servir a Dios? No, la razón correcta para servir a Dios es porque sentimos la carga y la necesidad de que otros escuchen de Dios y queremos que lo conozcan. Porque sentimos el deseo de adorar a Dios, y cuando lo adoramos sentimos que estamos cumpliendo su propósito para nuestras vidas, y nos bendice ver a la congregación alabando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Eso nos bendice, y entonces puede ser entonces que sí es un llamado. No se trata de servir a Dios, ni siquiera en esta vida se trata de nuestro ego. Por eso muchos fracasan, por eso hay tantas envidias, por eso la gente se siente fracasada y frustrada, porque no se trata de nosotros, se trata de cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué te hizo Dios? ¿Qué te ha dado Dios para que le sirvas? Entonces sírvelo con amor, con responsabilidad, con compromiso. Y esto lo quise compartir, aunque es un poco largo. No se trata de ser segundo si Dios te pide liderar. Hay un ministerio que se llama Yo Soy Segundo, y habla de tener contentamiento también en ministerios donde tú apoyas el ministerio de tu iglesia, aunque tu rol no sea protagonista que todos te vean. Y yo estaba pensando en esto: no se trata de ser segundo si Dios te pide liderar, porque Dios a algunos nos llama a liderazgo, pero no se trata a liderar de ser importante tú, sino de ser fiel y de liderar bien para beneficio de los demás.
Porque si decimos, no, pues es que siento como que Dios me está llamando y como que yo debo liderar un grupo de vida, o yo siento que Dios me llama a predicar, pero no, o sea, no, eso es para otro. Si tú le dices no a Dios, estás robando a otros de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero también si tú respondes con una mala actitud y dices, está bien, lo voy a hacer, y no cuidas tu santidad, tu vida, el amor, cómo tratas a los demás, vas a dañar a mucha gente. Eso pasa con los malos líderes. Entonces hay que tener en balance eso. Si Dios te está llamando a liderar, ¿qué tienes que hacer? Heme aquí, Señor. No sé cómo, cuándo, ni dónde. No me siento capaz, Señor. Pero dime dónde empiezo, Señor. Yo estoy dispuesto a probar, liderar un grupo, guiar con la palabra de Dios. Para esto estoy dispuesto a ser humilde y capacitarme, Señor. Y Señor, yo lo único que quiero es glorificarte. Que tú seas exaltado y que tú cumplas tu propósito en mi vida. Pero por el otro lado, si tú quieres, si quiero yo y pónganme a mí, y eres una persona inmadura, que tratas a los demás con falta de amor, que no eres una persona que tiene el amor de Cristo, vas a causar un relajo, vas a dañar un montón de vidas por estar ahí al frente. Es ese balance el que tenemos que ver, hermanos. Sé muy consciente de la naturaleza humana pecaminosa, que podemos tener orgullo, celos, egoísmo, usar a los demás en vez de servir a los demás. Eso es lo que pasa con los malos líderes, con los malos políticos, con los malos líderes espirituales o religiosos. ¿Alguno de ustedes vio la película del Capitán América? Captain America. En la película de Captain America está este muchacho, jovencito, enclenque, chiquito, flaco, que nadie da ni un quinto por él, que no tiene fuerza, debilucho. Pero él quiere servir a los Estados Unidos, a su nación, porque están en guerra contra Hitler, contra los nazis. Y va y aplica y le rechazan porque está muy flaquito y muy débil y no puede pelear en la guerra. Y va otra vez y vuelve a hacer pruebas y lo vuelven a rechazar. Y va otra vez y 4 veces lo rechazan. Pero lo que él quería era, de verdad, él quería hacer una diferencia. No es que él quería brillar o ser un soldado. Él quería proteger a su gente. Y entonces cuando lo mandan a un entrenamiento porque van a crear un super soldado en esta película supuestamente de fantasía, ¿no? De Marvel Comics, tienen una poción que le van a poner en un aparato para hacerlo y de repente se va a hacer fuertísimo, pero están buscando quién va a ser ese primer super soldado. Y hay una persona que tiene todas las características de ser bueno, el que más corre, el más fuerte de todos, pero empiezan a ver que le faltaba carácter, le faltaba integridad y le faltaba amor. Y este muchachito, de repente están hablando 2 sargentos y uno de ellos dice, no, pero ¿cómo no das un quinto por este flacucho? Que no. Y de repente hacen una prueba y tiran una supuesta granada donde están los soldados entrenando. Y esta granada no tiene de verdad explosivos, pero al caer en el piso, todos los soldados corren. El que quería ser el super soldado, que estaba dispuesto, que todos veían las características, sale despavorido. Y este muchachito, cuando ve la granada, lo primero que piensa es, se avienta la granada y dice, quítense todos, quítense todos. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto él a dar su vida para proteger a sus demás compañeros. Y eso fue lo que le garantizó a él de decir, él va a ser el super soldado. Y se vuelve el gran Capitán América, que lucha por la justicia contra Hitler, los nazis, los malos en esta historia. Pero se me hace interesante, porque creo que algo así es lo que Dios ve en nuestro corazón y en nuestras vidas, en el servicio a Dios. Hay gente que dice, yo quiero, y hay gente que te habla muy bien, sí, hermano, porque la palabra dice, y tratan de hasta hablar con lenguaje religioso, y dices, wow, y a la mera hora, a la hora de los trancazos, la gente que se va, que no tiene fidelidad, que no tiene compromiso, que usa la Biblia para criticar. Y hay una persona que dice, pues yo no sé, yo nada más quiero que otros conozcan lo que Cristo hizo en mi vida. Que otros sepan que Dios les ama y que puede transformar las vidas. Aquí estoy. Y esa persona toma los estudios, va, participa y Dios empieza a usar la vida de esa persona con poder para su honra y su gloria. Porque eso es lo que ve el Señor en nuestro corazón. Servir bien y tener alegría o sentirnos con plenitud no necesariamente son cosas opuestas, quiero decirte. A veces pensamos, no quiero servir a Dios, porque si sirvo a Dios voy a tener que tener más compromiso y estar en las reuniones, y además yo tengo muchas cosas que hacer, y luego ¿qué? No, yo también tengo metas y quiero poner mi negocio, y quiero que me vaya muy bien, y quiero prosperar en mi dinero, y luego quiero encontrar una pareja, y si sirvo bien ya no voy a poder andar por ahí haciendo cosas que sé que a veces me gusta hacer.
y piensan que al decirle no a Dios van a estar mejor. Y en realidad te digo una cosa, servir a Dios es un privilegio. Hay responsabilidades, hay momentos difíciles, pero servir a Dios es una bendición. Y yo te puedo decir en mi vida que es verdad lo que dice el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios lo promete. Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Dios honra a los que le honran, y Jesús muchas veces dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado aquel que en su ley medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios bendice cuando le servimos. No pongas excusas, sírvele al Señor, aunque sea chiquito, aunque nadie te vea, aunque no seas el rol preeminente así como Silvano. Quiero concluir este mensaje viendo algunos pasajes rápidamente de Silvano. ¿Dónde aparece Silvano? 2 Corintios 1:19, 1 Pedro 5:12, Hechos 15 al 18. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí, no, en él siempre ha sido sí. Dios es fiel y contesta las oraciones y está con nosotros, y nosotros también debemos tener convicciones y palabra. ¿Qué hacía Silvano? Predicaba a Cristo junto con Timoteo y Pablo, y le llevó el evangelio en Hechos 18 a los corintios. Silvano fue parte de un equipo que predicaron a Jesús entre los corintios. Pero ¿quién era el predicador principal? En Hechos 18 que llevó el evangelio, Pablo. Pero él era parte de un equipo. No menosprecies ser parte de un equipo de esta iglesia hermosa o de la iglesia a la que seas parte si nos sigues a la distancia. Hechos 15:22 dice, entonces los apóstoles y los ancianos habían llegado personas de Jerusalén, Antioquía, y les decían, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés y la Torá en cuanto a circuncidarse, no pueden ser aceptados por el Mesías de Israel. Tienen que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Parece que está pintado en la Biblia esto, y el libro de Gálatas, porque hoy hay un movimiento enorme entre los cristianos que ya les he hablado, que se vuelven a guardar el Shabbat y que se vuelven a hablar hebreo y a tratar de hacerse más como israelitas para hacerles agradables a Dios. Y los apóstoles oraron y dijeron, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se imponga ninguna carga más que se aparten de la inmoralidad sexual, que se aparten de la idolatría, y que cuando se sientan a comer juntos con otros judíos no coman cosas que tienen sangre, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque es algo grotesco para ellos y tiene que haber hermandad entre ustedes y no se les imponga más carga. Y dice que los apóstoles y ancianos, en común acuerdo con la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Quiénes iban a Antioquía? Primero Pablo y luego Bernabé. ¿A quiénes enviaron? Escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y escogieron a Silas. Al último lo dejaron ahí, por si las moscas y algo le servía. No, lo dejaron al último. Pablo, Bernabé, Judas y Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Dice la Biblia que de más ganancia es la buena reputación que las muchas riquezas. ¿Tienes buena reputación tú? Hay unos que no tienen muy buena reputación, ¿no? Tiene una boquita, no hombre, si vieras. No, nada más te das la vuelta y habla mal de ti a tus espaldas. No, esa persona dice que lo hace y no llega a los ensayos. Dice que quiere, pero no viene a los entrenamientos. ¿Por qué? Porque su reputación no es buena. Dice que sí, pero a veces tiene ganas y a veces no, y te deja todo tirado. Mientras sirve, viene a la iglesia. No sirve y deja de venir a la iglesia. Le falta crecer en compromiso con Dios. Vemos que tenía buena reputación entre los hermanos. Pablo, Bernabé, Judas y Silas. Dice el verso 32, Judas y Silas, que también eran ¿qué? ¿Qué era Silas? Silvano. Era profeta, proclamaba el mensaje de Dios. Hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Eso me ayuda. Cuando yo predico más largo, digo, bueno, en la Biblia no soy el único. Algunos hablaron extensamente. Uno se le quedó dormido a Pablo y se cayó muerto y lo revivieron. Gracias a Dios que aquí nunca ha pasado eso. Era un siervo de Dios que animaba y fortalecía a otros. Hablaron para animar y para fortalecerlos. Silas no era compañero de Pablo en la forma que Timoteo,
O Tito lo eran, porque Tito y Timoteo eran como hijos en la fe. Veían a Pablo como un mentor, como alguien que les enseñaba. Pero Silas estaba entre los apóstoles, entre los discípulos y entre los apóstoles. Y cuando le dijeron, acompaña a este nuevo converso que perseguía a la iglesia y nos mataba, vayan a hablarles la resolución que tuvimos. Cuando fueron, eran más como iguales. Se necesita mucha humildad cuando dos iguales, cuando dos cantantes que cantan igual, le dicen al otro, no, canta tú, hermano, tú lidera la alabanza, porque Dios te ha dado el don, yo me uno después. ¿Se necesita humildad o no? Cuando dos pastores o dos predicadores dicen, no, hermano, tú predicas esa semana, yo la otra, se necesita humildad. Hermanos, esto es algo maravilloso de Silas. Era un hombre humilde delante de Dios. En Hechos 16, mira lo que pasa. Pablo expulsa un demonio de una divina. Los dueños de la divina, porque era una esclava, los meten a la cárcel, les arrancan la ropa, los azotan. Y dice, después de darles muchos golpes, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. No podían moverse entre una celda fría, húmeda, con una madera, que no podían moverse ni siquiera para ir al baño, si tenían que ir a hacer sus necesidades ahí mismo, una situación humillante. A eso de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hubieras hecho tú? Ay, eso de Dios, no que Dios me iba a bendecir. Mira, me acerqué a Dios y me fue mal. Tuve un choque. Mi carro se destruyó. Pues sí, pero estás vivo, gracias a Dios, ¿no? Me corrieron del trabajo. Nos enfermamos todos de COVID en la casa. ¿Dónde está Dios, la protección de Dios? ¿De eso me sirve servir a Dios? Hay gente que se acerca así porque ahorita se presenta eso. Ven a Dios y Dios te va. No vas a sufrir ningún mal. Eso no es cierto. Eso es que no has leído la Biblia. En este mundo vas a tener aflicción, lo dijo Cristo. Y vemos a Pablo que pasó grandes aflicciones. Pero, ¿qué dijeron? Híjoles, esto me pasa. Dejé a mi familia, vine a predicar a Cristo. Me rompieron mi ropa. Estoy que no me puedo ni tocar de los azotes. ¡Ah! No me puedo mover. Hasta me tuve que orinar aquí porque no hay dónde ir al baño. Me golpearon, estoy todo moreteado, con la cara hinchada. ¿Así me pagas, Señor, servirte? ¿Qué hicieron ellos? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. Señor, tú nos dijiste que íbamos a pasar aflicción. Sabemos que hay una guerra espiritual, Señor. Servimos no para que tú nos hagas ricos, nos bendigas, sino porque tenemos una convicción de quién eres tú, Señor. Y sabemos que hay una lucha en la que estamos y queremos que la gente escuche de tu amor y tu poder. Gracias, Señor, por hacer libre este adivina. Después de años de tener un demonio, un espíritu de adivinación, tú le hiciste libre con tu poder, Señor. Gracias por Lidia, la gente que ha creído en la oración que te está sirviendo. Sabemos, Señor, que no va a ser fácil servirte, pero aquí estamos como tus siervos, Señor. Si te place, danos libertad, te lo clamamos en tu poder, pero no nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Nunca vemos y declaramos que somos libres y somos cabeza y no cola y el diablo lo pisoteamos como algunas iglesias enseñan. No, nunca dijeron eso. ¿Pero qué hicieron? Oraron y cantaron himnos a Dios. Señor, tú eres santo, Señor, tú eres digno. Solo tú haces al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. No sé si cantaron esa, pero cantaron. Y los otros presos, ¿qué hacían? ¿Qué les picó a estos? ¿Cómo es posible que están cantando con alabanzas a Dios? Los escuchaban. Silas no sobresalió tanto como Pablo. No es tan conocido como Pablo. No logró tanto como él. No dejó un legado tan fuerte, tampoco viajó tanto como Pablo. Pablo era imparable, ese a donde quiera quería llevar a Cristo, aunque le costara su vida, y le terminó costando su vida. Pero Silas fue fiel, fue importante para Dios y para los apóstoles en llevar ese mensaje de que en Cristo estábamos completos. Él es uno de los autores de nuestra carta junto con Pablo, principalmente es Pablo, pero Pablo está, Timoteo y Silas con él, en esta serie que vamos a ver de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué te habló Dios en lo que estuvimos compartiendo y en lo que estuvimos ahorita tratando de buscar el discernimiento? ¿Qué habló Dios a tu corazón el día de hoy? Mira lo que yo veo.
Estoy concluyendo. Silas fue un siervo de Dios fiel. Eso dijo Pedro, ¿no? Que era un siervo de Dios fiel. Silas no estaba interesado en brillar y no le importaba que él no era el protagonista, porque él sabía su capacidad, que Pablo tenía más capacidad en el razonamiento de las Escrituras y en probar que Jesús era el Cristo. Y el temperamento y la personalidad de Pablo no era la de Silas, pero Silas sabía algo. Sabía que Jesús lo había salvado, tenía amor por la gente, quería fortalecer a sus hermanos en Cristo alrededor. Y en su mente nunca estuvo: yo quiero brillar, yo quiero ser un apóstol, yo quiero estar al frente. ¿Qué había en su corazón? Señor, yo quiero servirte. Aquí estoy. Úsame, Señor. Si brillo o no brillo, eso no es importante para mí. Lo que me importa es agradarte a ti que me salvaste, Señor. Silas tenía una buena reputación. Era una persona confiable, de palabra, que cuando decía que iba a servir, servía. No era una persona que dejaba lastimadas personas, no era un cretino engreído o una persona chismosa, chocante, difícil de trabajar con esa persona. No. Silas era un hombre de convicciones firmes. Animaba y fortalecía a otros. Estaba dispuesto a pesar de las dificultades y sufrimientos. Perseveró a pesar de los golpes y trancazos y de las injusticias, sin desanimarse. Y este es nuestro querido hermano en la fe, que escribe nuestra carta de Primera de Tesalonicenses, que vamos a disfrutar junto con Pablo. No es muy famoso, no es muy conocido, pero es un ejemplo para todos nosotros que su nombre quedó inscrito en la Biblia y fue un siervo de Dios. Y sabes una cosa, tu nombre y el mío no va a quedar inscrito en la Biblia, pero sí está en el libro del Cordero en el cielo para aquellos que le aman y le sirven. Y dice la Biblia que el Señor, juez justo, nos dará una corona en aquel día, y no solo al apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Si le amamos al Señor, sirvámosle con fidelidad. Nos vean o no nos vean, nos reconozcan o no nos reconozcan, nos traten bien o nos traten mal, a Cristo el Señor servimos. Mira lo que dice, con esto termino, Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, sinceramente para Dios. Así cambias un pañal de un bebé, levantes una silla, barras el piso o prediques y estás pasando tiempo, si eres un compañero pastor a la distancia, que nos tomamos tiempo en el mensaje y oramos buscando la voluntad de Dios para nuestras iglesias. Señor, haga lo que haga, yo lo hago de corazón. Y lo hago para ti, Señor, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán ¿qué cosa? ¿Qué vamos a recibir del Señor un día? La recompensa de la herencia de la salvación. Porque a Cristo el Señor es a quien sirven. Vamos a inclinar el rostro. Te pido que en tu lugar ores a Dios y te preguntes ¿qué te habló Dios en este mensaje? Sé fiel hasta el final, aunque nadie lo note, aunque nadie te reconozca. Vive para la audiencia de uno. Si Dios te habló en este día que tienes que ejercitar tus dones y decirle al Señor que estás dispuesto a servir en un ministerio, no va a suceder naturalmente. Tú tienes que ir y decir: aquí estoy. ¿Cómo puedo servir? Tienes que ofrecerte. Y si tú ya has servido y has sido inconstante, has tenido una actitud que no ha sido la correcta, dile: Señor, perdóname, porque a quien le quedé mal no es a mi director de ministerio, sino a ti, Señor. Tú eres el que me has llamado, tú eres el que me diste este don, tú eres el que me llamaste a servirte. Y yo he quedado mal, he aflojado, Señor, perdóname. Señor, he sentido envidia de otra persona que han puesto a servir, o una persona que tiene más capacidad que yo, que lo hace mejor. Y Señor, renuncio a los celos porque son de Satanás, no son tuyos. Quiero gozarme y alegrarme que mis hermanos están en lugares que tú les llevas adelante. Padre, estamos delante de ti, reconociendo que nada tendríamos sin ti. Pedimos que tú nos ayudes a servirte con integridad, con amor y con gozo. Que vivamos para la audiencia tuya, nos reconozcan o no, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Así como estamos, rostro inclinado, ojos cerrados, si Dios habló a tu corazón,
Ahí en tu lugar levanta tu mano y dile: Señor, hablaste mi vida hoy. Voy a hacer lo que hablaste a mi corazón. Dios te bendiga, querida hermana. Dios te bendiga, querida hermana. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios por esas manos que le dicen: Señor, aquí está mi vida. Padre, glorifícate en la vida de tu iglesia. Gracias te damos por cada hombre y mujer de Dios en este lugar que te ama, que te busca y que te sirve. Pedimos, Señor, que tú sigas cumpliendo tu voluntad en nosotros y que a raíz de este mensaje muchos comiencen a servirte, que se abran grupos de vida, que gente, Señor, vaya a ser más activa en invitar a otros, en compartir de ti, en vivir para ti. Que, Señor, que malos hábitos de servicio a ti, de orgullo, vanidad, egoísmo, inconstancia y responsabilidad vayan a ser removidos, no solo en este lugar entre nosotros, Señor, localmente, sino en toda la gente que ve este mensaje a la distancia. Oramos esto en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén.